Muy buenas tardes, soy el doctor José Rodolfo Soberón. Hoy vamos a estar hablando de los reguladores vegetales, que son sustancias naturales que en bajas concentraciones influyen en diversos procesos fisiológicos tales como el crecimiento, desarrollo, diferenciación vegetal, entre otros. Si bien muchas veces las palabras crecimiento y desarrollo se los utiliza como si fuesen sinónimos, de hecho no son sinónimos. Crecimiento se refiere a lo que es el aumento irreversible de la masa protoplasmática. Y desarrollo, diferenciación vegetal, se refiere a todos los cambios morfológicos que ocurren en el vegetal y a los cambios fisiológicos, de hecho, que terminan culminando con la expresión de los genes de la floración. Es decir, uno se refiere a un aumento de masa protoplasmática y otro a cambios fisiológicos. Los reguladores vegetales entonces van a influenciar sobre ambos tipos de procesos. Estos son los principales grupos de reguladores vegetales, veremos la mayoría de ellos: auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno, ácido abscísico, brasinoesteroides. Veremos también los jasmonatos, el óxido nítrico, las hormonas peptídicas, las estrigolactonas y las carraquinas. Respecto de poliaminas y ácido salicílico, estos los verán en las clases de mecanismos de defensa y metabolismo de nitrógeno respectivamente. Hay algunos hechos que debemos tener en consideración. Respecto, por ejemplo, de la biosíntesis y transporte, muchas veces se sintetizan en órganos lejanos a los que van a estar actuando y se transportan por xilema o floema. En otros casos se sintetizan y actúan sobre la misma célula que los ha generado. Los niveles en los que actúan también son importantes porque siempre van a estar actuando en bajas concentraciones para que puedan ser considerados reguladores vegetales. Y el efecto neto siempre que vamos a estar presentando es el resultado típicamente de balances hormonales de tipo oposición o de conjunción. Es decir, por ejemplo, un efecto como la abscisión tiene involucradas al menos dos reguladores vegetales, como ser las auxinas y el etileno. Uno retrasa la abscisión y el otro la favorece. Entonces ahí estamos hablando de efectos de oposición. En algunos casos hay efecto de abscisión donde hay involucrado de parte negativa dos reguladores. Una es el etileno y otra es el óxido nítrico. Entonces, muchas veces algunos de los efectos observados son en realidad la conjunción de dos o más hormonas que están actuando de manera opuesta o a veces de manera conjunta. Antes de empezar a hablar de los grupos reguladores, hablamos de esta especie que se llama Arabidopsis thaliana, que es una brasicácea. Esta plantita es una plantita que crece muy fácilmente y es, por así decirlo, el conejillo de Indias o cobayo de la fitoquímica. ¿Por qué es la planta cobayo? Bueno, se lo toma como órgano representativo. Todos los vegetales son diferentes a diferencia de los animales, pero esta planta es por lejos la más utilizada para experimentos que involucran vegetales. Si ustedes se fijan en cualquiera de las bibliografías, siempre se va a decir: en Arabidopsis se encontró tal efecto, o en Arabidopsis thaliana se pudo observar tal efecto. ¿Por qué? Porque se lo conoce al genoma. El genoma tiene aproximadamente 10 a la 7 pares de bases con 25.500 genes y el 70% ya tiene funciones asignadas en 10 cromosomas. Tiene un ciclo vital bastante corto, de la germinación a la floración 6 semanas, o sea, en 6 semanas, en un mes y medio ya se puede tener resultados. Además es fácil producción de semillas y cultivo en laboratorio, y hay un gran número de líneas mutantes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una línea mutante que sea knockout, o sea que no sintetice determinado tipo de compuestos, es probable que yo la pueda obtener en el comercio a esa línea mutante. Entonces, por todos esos eventos es que Arabidopsis thaliana es la especie cobayo de la fitoquímica, es la especie que más se utiliza para los experimentos que involucran organismos vivos vegetales. Vamos a empezar a hablar del primer grupo de reguladores vegetales, que son las llamadas auxinas. Las auxinas son compuestos típicamente derivados del triptofano, o van a tener, al menos en la mayoría de las clásicas, la estructura lateral del grupo indol en su cadena. Serán entonces estas como el ácido 3-indolilacético, 3-indolbutírico o ácido 4-cloroindolacético. Hay algunas otras moléculas que, si bien no tienen el grupo indol, tienen también función auxínica, como el ácido fenilacético,
Y estas dos últimas, como el 2,4-D o el NPA, que significan ácido 2,4-diclorofenoxiacético o ácido naftaleno acético, son auxinas sintéticas. Se utilizan mucho en cultivos in vitro en particular. Se biosintetizan las auxinas en los primordios foliares, hojas jóvenes y semillas en desarrollo, es decir, todo en tejidos jóvenes principalmente. Y tienen, como ya mencionamos, como precursor sintético al triptofano, aunque en algunos otros casos pueden provenir de indol y algunos derivados indólicos. En el caso de las auxinas, existe un fenómeno que se conoce como transporte polar. Y el transporte polar hace referencia a que la polaridad de esta molécula va variando a medida que se va transportando. Supongamos que se transporte en una célula, en lo que sería el xilema, disculpe. Esta estructura representaría células cilemáticas. Tendríamos la célula que está más cerca del ápice y la célula que está más cerca de la base. Y esta célula central entre las dos, disculpe. Ahora bien, que es esta célula central entre las dos. ¿Qué ocurre? Las auxinas tienen una función ácida. Si ustedes se fijan, recién las vimos, tienen una función carboxílica. Y eso hace de que tengan función ácida. Al tener la función carboxílica son ácidos, pero como son ácidos orgánicos, son ácidos débiles. Ustedes sabrán o recordarán que los ácidos orgánicos son débiles. Entonces, este tipo de compuestos se pueden encontrar bajo dos tipos de formas. La forma, supongamos el ácido indol acético, la forma protonada y la forma desprotonada. La forma protonada, que sería esta, es decir, como ácido, es muy lipofílica, es apolar. Al estar protonada y no tener carga, es esencialmente apolar. Mientras que la otra forma, que es la forma ionizada, la sal, es polar. Al tener una carga, se hace una estructura polar. Entonces, de acuerdo al estado de ionización que tenga la molécula, yo voy a estar alternando entre una forma que es apolar y otra forma que es polar. Entonces, esto va a depender del pH del medio. A pH ácidos se va a encontrar de esta manera, protonada, será apolar. A pH neutros o débilmente alcalinos se va a encontrar de la forma desprotonada. Y eso le va a alterar no solo la carga, sino la polaridad. Ahora lo vamos a ver. Tenemos entonces nosotros un grupo de células, pueden ser del xilema o pueden ser del floema, por donde se van a transportar las auxinas. Como típicamente se sintetizan en los primordios foliares, es decir, las hojas que están en el ápice, el transporte tiende a ser basípeto, es decir, desde el ápice hacia la base. Entonces supongamos que nosotros tenemos la plantita acá y estos son los primordios foliares, ¿sí? Las primeras hojitas que están saliendo, esto es el ápice y tenemos entonces nosotros lo que sería acá el nivel del suelo y tenemos en esta parte lo que serían las raíces. Entonces el transporte polar va a implicar que desde estos primordios va a hacerse de manera basípeta, es decir, en dirección hacia la base. Teniendo en cuenta entonces a qué se refiere este nomenclador, lo presentamos. Las auxinas se encuentran dentro de las células principalmente de forma ionizada, es decir, una forma polar. De esa manera no pueden difundir las membranas. Entonces salen típicamente a través de transportadores, de proteínas carriers. Cuando llegan a nivel de lo que sería la pared celular, que son todos estos compartimentos que están en blanco, las auxinas, que están así desprotonadas, como el pH de la pared celular, como dice acá, es un pH 5, se van a protonar y van a predominar de esta manera, es decir, de la forma protonada, gracias al pH ácido. De forma protonada pueden difundir a la célula contigua o bien también pueden ingresar por un cotransporte con protones. La cuestión es que las auxinas pueden ingresar entonces por difusión simple, si están protonadas, o por cotransporte con protones. Una vez dentro de las células, el pH citosólico, cercano a la neutralidad, hace que predominen de la forma desprotonada. Y de esa manera desprotonada pueden entonces migrar hacia el borde basal de la célula y sufrir nuevamente una eversión, es decir, pueden salir de la célula nuevamente hacia la pared celular
donde van a equilibrarse con la forma protonada e ingresar por difusión simple o por cotransporte con protones. De ese modo es entonces que las auxinas se van transportando desde una célula productora en los primorios foliares hasta las células que están en la base del vegetal. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las auxinas? Bueno, de movida que promueven el crecimiento en tallos y coleópteros por aumento de la extensibilidad de pared, captación de solutos, es decir, van a hacer que la pared sea mucho más extensible, típicamente porque aumentan la liberación de protones en las paredes, y los protones activan muchas enzimas que están, el pH bajo ese, activa ciertas enzimas que favorecen la extensibilidad de la pared, y aumentan también la captación de solutos. Favorecen la dominancia apical o espigamiento. El crecimiento así longitudinal, digamos, el crecimiento vertical de los vegetales es lo que se conoce como espigamiento y, en términos más académicos, dominancia apical. Las auxinas favorecen lo que es la dominancia apical. Ahora, ustedes por ejemplo acá lo pueden ver, lo que es una planta tratada con auxina y una planta sin dicho tratamiento, esto en una especie de Nicotiana tabacum. Entonces se dan cuenta notoriamente cómo la planta que ha sido tratada repetidamente con ácido indolil acético tiene un crecimiento mucho más espigado de lo que tiene la otra plantita. Otro de los efectos fisiológicos es que promueven la formación de raíces adventicias. Por eso es que a las auxinas se las utiliza como hormonas de enraizamiento. Cuando se van a hacer cultivos in vitro, típicamente, o las personas que hacen esquejados de especies vegetales, en los viveros o en cualquier otra actividad que implique cortar un trozo de una planta y permitir que esa planta genere raíces, bueno, se utilizan auxinas. Se las pinta o se les pone auxinas en polvo para que la auxina promueva el enraizamiento, ya que, como dice acá, promueven la formación de raíces adventicias. Ustedes tienen acá un ejemplo en plantitas de Arabidopsis, en lo que sería una semilla, donde en el medio no había auxina, y una semillita donde en el medio sí había un suplemento con auxina. Fíjense lo que es la diferenciación de cómo es el tamaño de la raíz en este caso y cómo es en el otro caso. Otro de los efectos de la auxina es el de retardar la abscisión de las hojas, flores y frutos. La abscisión se refiere a la caída. Es un proceso que involucra formación de una capa de abscisión. Supongamos, si nosotros tenemos el tallo, ¿sí? Todo esto que es el tallo, ¿sí? Esta parte. Y tenemos acá una hoja. Bueno, para que se produzca la abscisión de esa hoja, pasa lo mismo con los frutos o con otros tejidos, tiene que formarse entre la parte del tallo y la hoja, tiene que formarse una capa de abscisión que se llama. Las células estas sufren necrosis y muerte, y por lo tanto estas células de la parte esta que estoy pintando yo en verde, al sufrir esa necrosis, esta hoja se hace mucho más fácilmente puede caer mucho más fácilmente, disculpen, y con un solo toquecito ya puede caer la hoja, ya que no está adherida débilmente a lo que sería el tallo. Entonces, eso es lo que se refiere como la abscisión, la caída de flores y frutos jóvenes, y también de las hojas. En esto hay entonces un balance en la abscisión entre las auxinas y el etileno. Cuando el tejido es joven, hay una mayor producción de ácido indolil acético respecto de etileno, con lo cual hay un retraso en la abscisión. Ahora bien, cuando el tejido madura, quien aumenta en este caso es el etileno, como ustedes lo están viendo allí, y si aumenta el etileno por encima de los niveles de ácido indolil acético, aumenta la abscisión. Entonces aquí es un balance hormonal entre ácido abscísico, entre etileno y ácido indolil acético, disculpen. Veremos el segundo grupo de reguladores vegetales, que son las giberelinas.
Las giberelinas, o también llamados ácidos giberélicos, se los indica con las siglas Ga de Gibberellic Acids. Son un grupo de moléculas diterpénicas, es decir, moléculas que tienen 20 o eventualmente 19 carbonos y derivan obviamente de la vía del acetato mevalonato. Se las conoce con las siglas Ga, como dijimos, y se les pone un subíndice que hace referencia al número. Al día de hoy se han descrito mucho más de 100 giberelinas y siguen descubriéndose, pero todas esencialmente comparten esa estructura, ese núcleo que se conoce como núcleo del gibano. Es común a las giberelinas, que es esa estructura tetracíclica con 4 anillos llamados A, B, C y D. Algunas tienen 20 carbonos, pero las más activas suelen tener 19 carbonos, sufren una contracción y tienen un puente o una función lactona entre el carbono 19 y el carbono 10, como ustedes lo están viendo acá, entre lo que sería el carbono 19 y el carbono 10, una función lactona. Recuerden que las lactonas son ésteres cíclicos. Se biosintetizan en células reproductivas, típicamente en semillas, y tienen como precursor biosintético al acetil-CoA, derivado de la vía del acetato mevalonato, como ya lo dijimos. La síntesis entonces comienza con esta molécula que es el N-caureno, que sufre oxidaciones sucesivas hasta generar este compuesto que se llama aldehído Ga12. Este aldehído Ga12 ya tiene el núcleo giberélico formado con la mayoría de los estados de oxidación necesarios, y para transformarse en la giberelina 1 o el ácido giberélico 1, ese aldehído Ga12 sufre transformaciones que involucran oxidaciones, y esas transformaciones pueden darse con hidroxilación temprana en la posición 13, que sería esto. Ese grupo hidroxilo aparece tempranamente en la posición 13, o bien las transformaciones desde aldehído giberélico hasta la primer giberelina activa, que es la Ga1, pueden darse sin hidroxilación en la posición 13, a menos hasta el último paso. Fíjense que esta ruta que está acá no hidroxila la posición número 13, solamente hasta el final. O sea que ese hidroxilo en la posición 13 puede aparecer al inicio de la transformación o al final de la transformación. Hay dos rutas descritas. Durante ambas rutas hay un proceso de descarboxilación. Recuerden que el aldehído Ga12 tiene 20 carbonos. Es una molécula C20, es un diterpeno. En cambio el aldehído la giberelina 1 tiene 19 carbonos, fruto de la descarboxilación que ocurre en una de las etapas. Como efectos fisiológicos destacan el promover el crecimiento de tallos, gracias a que estimulan a unas enzimas que se llaman siloglucano endotransferasas. Esas enzimas se encargan de entrecruzar los polímeros de pared, los siloglucanos que están en las paredes, y promueven también la germinación de semillas. Eso está bastante bien conocido en lo que es, por ejemplo, una semilla de cebada, en la germinación de la semilla de cebada. Lo que ocurre es lo siguiente. A nivel de los meristemas apicales incipientes, se produce, a ver, para que se ubiquen, esto sería la plántula que está creciendo y esto sería la semilla. Entonces, a nivel de lo que es la plántula, se producen estos ácidos giberélicos. Estos son captados por esta formación que se llama escutelo, y esos ácidos giberélicos estimulan a un grupo de células que forman lo que se llama la capa de aleurona dentro de la semilla. Estimulan las células de la aleurona, que son células vivas que almacenan una gran cantidad de proteínas, y esas células de la aleurona producen enzimas hidrolíticas. Esas enzimas hidrolíticas degradan toda esta porción de la semilla que se llama endosperma amiláceo, y al degradarse ese endosperma amiláceo, todos los solutos endospermáticos van a ser nuevamente captados por el escutelo y enviados al embrión para el crecimiento del ápice y de la raíz. Entonces,
Las giberelinas fueron las que actuaron aquí para incitar o estimular a las células de la aleurona para que liberen esas enzimas hidrolíticas y estos solutos que estaban en el endosperma sean movilizados para usarse durante el crecimiento del embrión. Veremos ahora las citoquininas. Las citoquininas o citocininas también se las denomina, son moléculas que tienen una porción que tiene que ver con bases nitrogenadas, es decir, tienen una base nitrogenada del tipo purina y tienen una cadena lateral de 5 carbonos del tipo terpénica o derivada de la vía terpénica. La más conocida es la transciatina, aunque hay otras como la dihidroxiatina, la isopenteniladenina, que la tienen aquí, y se encuentran, como bien dijimos, como nucleótidos con la cadena C5 lateral. Estos serían las llamadas bases libres, las que están arriba. Formas de bases libres. Se pueden encontrar como ribonucleósidos, o sea, glicosiladas, o como ribonucleótidos, es decir, unido a una pentosa como la ribosa y a un fosfato. También pueden tener otros tipos de azúcares que no sean la ribosa, disculpen, como ser la glucosa, como lo tienen en este último caso. Ahí está. Las citoquininas se biosintetizan en meristemas apicales y en embriones. Estamos hablando también de tejidos jóvenes y tejidos más bien indiferenciados. Los meristemas son tejidos indiferenciados. Y sus precursores biosintéticos son la parte cíclica, lo que es la biosíntesis de purinas, todo lo que se refiere a la ciclación y biosíntesis de purinas. Esto es algo que ustedes ya lo vieron en química biológica, saben que los anillos de purinas tienen glutamina, como precursor, como elementos aportantes de átomos, tienen la glicina, tienen el aspartato, tienen el tetrahidrofolato, el mismísimo bicarbonato también, que aportan elementos para construir el anillo purínico. Eso sería la parte cíclica. Ahora, la otra parte, la otra porción de estas moléculas, que sería la cadena lateral, es aportada por la vía del acetato mevalonato, ya que son grupos prenilos, grupos de 5 carbonos. Esto lo vieron ustedes en la clase de terpenos con el doctor San Pietro, y ustedes recordarán que estos provienen del acetilcoenzima A. La biosíntesis involucra la unión de ese prenilo activado, que era el isopentanilpirofosfato, con el nucleótido AMP, adenosina monofosfato. Por acción de la citoquinina sintasa se obtiene lo que sería la isopentaniladenina ribonucleótido. Por acción de nucleosidasas y finalmente de nucleotidasas y nucleosidasas se llegan a las formas de bases libres, sean isopentaniladenina, ceatina y dihidroxiatina. No se han identificado todavía exactamente bien las enzimas que transforman estas bases libres unas a otras. Todavía no están del todo identificadas, pero se sabe que desde lo que sería el nucleótido al nucleósido hay nucleotidasas, y desde el nucleósido a la base libre hay nucleosidasas que van eliminando grupos fosfatos y pentosas respectivamente. Como efectos fisiológicos, estos reguladores promueven la división celular, el pasaje de la fase G2 a la fase M. Ustedes recordarán, eso era parte de lo que se llamaba citoquinesis, de ahí el nombre. Promueven la formación y crecimiento de brotes laterales, es decir, que vencen la dominancia apical. Ustedes recordarán que la dominancia apical era el crecimiento en espiga, el espigamiento, que se llama el crecimiento en altura. Bueno, las citoquininas favorecen que que el vegetal deje de crecer en sentido longitudinal y empiece a crecer en sentido lateral. Retrasan la senescencia de las hojas a través del óxido nítrico. Aquí vemos otro balance hormonal. Cuando hablamos de senescencia nos referimos a un grupo de procesos fisiológicos dentro del vegetal que provocan su envejecimiento. Es decir, aceleran su maduración y su envejecimiento. Para trazar una analogía, por ahí un poco grosera, pero creo que es útil, vendría a ser algo muy parecido a la apoptosis, que ustedes recuerdan en las células animales. Entonces,
Lo que hacen las citoquininas es retrasar ese envejecimiento, esa muerte celular programada en las hojas a través de otro regulador vegetal que lo veremos luego, que se llama óxido nítrico. Y aquí entonces vemos un balance entre citoquininas y etileno. Cuando el tejido es joven, predomina las citoquininas por encima del etileno, como lo muestra acá. Eso entonces provoca un retraso en la senescencia foliar. Ahora, cuando el tejido ya es un poco más viejo, ya empieza a predominar el etileno por encima de las citoquininas y eso va a provocar un aumento en la senescencia foliar. Entonces, dependiendo del momento de vida, si es un tejido joven o un tejido viejo, vamos a tener favorecida o no la senescencia a través de estos reguladores vegetales. Como les dije, las citoquininas van a actuar solas y también estimulando la formación de óxido nítrico, que es otro regulador vegetal que lo veremos dentro de un rato. Promueven también el crecimiento de tallos, eso cuando el vegetal está germinando. Ustedes acá lo pueden ver en esta diapositiva. Estos serían células de lechuga o semillas de lechuga que han germinado. Disculpe. Ahí está. Estas serían las semillitas germinadas en un medio que solamente tiene ácido indolbutírico, que es la auxina, y estas serían las que han germinado en un medio que tenía ácido indolbutírico y ceatina, es decir, la citoquinina y la auxina juntas. Entonces, en semillas que acaban de germinar, es importante también agregar este tipo de reguladores vegetales, ya que favorecen la germinación y la formación sobre todo de tallos, en particular las citoquininas. Ustedes podrán ver acá la diferencia. Hablamos de otro regulador que lo hemos mencionado en un par de ocasiones el día de hoy, que es el etileno. El etileno es el alqueno más sencillo que hay y es un gas a temperatura ambiente. Se biosintetiza ya en tejidos diferenciados adultos, se dice que es la hormona de la maduración. Y se biosintetiza como precursor el aminoácido metionina a través de la S-adenosilmetionina o ADOMET, que era un transportador de grupos metilos muy activado. Y pasa también por esta molécula que se llama ácido 1-aminociclopropano carboxílico o ACC. Ahora lo vamos a estar viendo. La metionina, que es este aminoácido azufrado, se transforma en ADOMET, que es el dador de metilos por antonomasia en los organismos vivos. Ese ADOMET, por acción de esta sintetasa, se transforma en ácido 1-aminociclopropano carboxílico o ACC y por acción de esta oxidasa se transforma en etileno. Entonces, desde ADOMET lo transformamos en ACC y desde ACC nos vamos a etileno. Incluso estas enzimas, la ACC sintetasa y la ACC oxidasa, pueden ser favorecidas por distintos tipos de procedimientos. Por ejemplo, el desprendimiento de fruto, la senescencia foliar, las heridas, daños por el frío, el estrés por sequía, promueven la síntesis de etileno a través de la estimulación de esta enzima. Los iones cobalto, la anaerobiosis, temperaturas mayores, lo que hacen, estresan al vegetal e inhiben la síntesis de etileno, inhibiendo a nivel de esta enzima. El desgarramiento favorece la síntesis de etileno a través de la estimulación de esta ACC oxidasa. Lo que queda del ADOMET, que es la adenina, el nucleósido que tiene ese adenosil, 5-metiltioadenosina, se va a reciclar por esto que se denomina ciclo de Young, porque tenemos ahí un elemento como el azufre que es muy útil para el vegetal. Se va a reciclar por este ciclo de Young hasta restituir el aminoácido metionina. Entonces, lo que quedó del ADOMET se recicla por ciclo de Young hasta metionina. Los efectos fisiológicos más destacables del etileno son el de promover la maduración de los frutos, como dijimos es la hormona de la maduración. Ustedes tienen acá un ejemplo con Lycopersicum esculentum, que es el tomate. Lo que son estos tomates que fíjense que no han madurado
y estos que han madurado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos que están acá en la figura del lado izquierdo tienen una modificación genética que les impide sintetizar esa enzima, la ACC oxidasa. Si no sintetizan la ACC oxidasa, no se sintetiza el etileno y por lo tanto se retrasa la maduración de estos frutos. En realidad la tienen más silenciada a esa enzima. Entonces no es que no sinteticen etileno, sino que al tenerla más silenciada hay una downregulation, se disminuye lo que sería la expresión genética de esa enzima y por lo tanto el fruto no madura tan rápido como debería. En cambio, estos tomates que están en la figura de la derecha han madurado de una manera mucho más significativa porque no tienen retardada la síntesis de esa enzima y esa enzima hace que se sintetice el etileno y que el tomate madure de manera mucho más rápida. Entonces se ve como en algunos casos modificaciones genéticas en algunos frutos les prolonga lo que es la maduración y permite, entre otras cosas, el transporte o el almacenamiento. Respecto de la maduración, no para todos aquellos que les gusta la palta, que nos gusta la palta, es muy interesante esto. Todos alguna vez habrán comprado una fruta o palta o incluso cualquier otra fruta, una misma manzana o una banana, y notaron que cuando queda en la bolsa del supermercado o en la bolsa de la verdulería, se madura mucho más rápido que si uno la tiene abierta o si la tiene fuera de esa bolsa. Lo mismo con las paltas. En el caso de las paltas, la clásica es, si no está madura, se la envuelve en un papel de diario para que madure más rápido. ¿Cuál es el fundamento de esto? Y bueno, el fundamento es que si yo a la palta, por ejemplo esta es la palta Hass, la envuelvo en cualquier en cualquier envoltura que no sea oxidante, por ejemplo en algo inerte como alúmina o puede ser mismo papel de diario, esa palta, esa envoltura va a evitar que el etileno difunda al ambiente. Entonces el etileno, al quedar más retenido físicamente ahí en contacto con el fruto, lo madura más rápido. Entonces ese es el fundamento de envolver los frutos o de guardarlos en las bolsas plásticas, es concentrar el etileno en las cercanías del fruto para que éste pueda madurar de manera más rápida. Así entonces también, como puedo favorecer la maduración, puedo retrasarla la maduración. Todos habrán visto las manzanas que vienen en este tipo en estas formaciones, en estos cartones. Esos cartones en realidad son planchas de alúmina que están impregnadas con permanganato de potasio, por eso el color violeta. Ustedes recordarán que el permanganato de potasio es un oxidante muy fuerte y lo que hace ese oxidante es al etileno que van produciendo los frutos, lo va oxidando. Y cuando lo oxida ya no lo va a madurar al fruto. Entonces de ese modo se pueden transportar las manzanas desde el lugar de producción hasta el lugar donde se van a comercializar sin que se maduren en el camino y sin que se golpeen también. Entonces, así como se puede favorecer la maduración con planchuelas que no tengan de alúmina, por ejemplo en el caso de la palta Hass, que muchas veces viene de esta manera con estas planchuelas de alúmina que no están impregnadas en nada y eso favorece la maduración. Si a esas planchuelas se las impregna con el permanganato de potasio u otro oxidante, van a retrasar la maduración y el fruto va a demorar mucho más en madurar. Otro de los efectos fisiológicos del etileno es el de favorecer la senescencia de las hojas. Ya lo vimos a ese balance hormonal recién con las citoquininas. El favorecer la abscisión de las hojas y frutos, que es el principal regulador de la abscisión, es un balance que ya lo vimos con las auxinas. Esto es bastante importante porque enseguida veremos una hormona que se llama ácido abscísico. Sin embargo, es el etileno el principal regulador de ese proceso llamado abscisión, era la caída. Otro de los efectos del etileno es el de favorecer la epinastia foliar. Ustedes tienen acá unas hojitas de una planta que se llama corpo, comúnmente, o se llama Tripodanthus acutifolius, donde ustedes fíjense esa curvatura hacia abajo que tienen las hojas, es lo que se conoce como epinastia. El etileno favorece ese tipo de formación en las hojas.
Otra de los reguladores vegetales que tenemos que conocer es el ácido abscísico. El ácido abscísico es un sesquiterpeno que tiene, como bien sabemos, tienen 15 carbonos en total, tiene un ciclo de 5 elementos y tiene una función carboxílica. El más conocido, el más importante es el enantiómero S-cis del ácido abscísico. Y al tener una función carboxílica, tal como lo vimos en las auxinas, este tipo de función, vamos a tener una forma protonada que será apolar y lo podremos tener en una forma desprotonada que será polar. Vamos a tener entonces un cambio en la polaridad por cambio en el estado de ionización, lo mismo que vimos en el caso de las auxinas. Ahora lo vamos a analizar. El ácido abscísico es una hormona ubicua, esto quiere decir que se biosintetiza en cualquier tipo de tejido bajo situaciones de estrés típicamente. El precursor es el beta-caroteno, este pigmento accesorio de la fotosíntesis, este tetraterpeno, que va a activarse y oxidarse. Como esta molécula, el beta-caroteno, está en todas las células vegetales, porque es un pigmento accesorio, entonces tiene sentido de que esta hormona, cuando hay situaciones de estrés, no sea necesario que la célula eche mano a precursores biosintéticos. Directamente algo que tiene en disposición, como el beta-caroteno, lo degrada, lo va oxidando y lo va activando hasta generar el ácido abscísico. ¿Qué hace el ácido abscísico? Promueve el cierre de los estomas en respuesta al estrés hídrico. O sea que cuando hablamos de estrés hídrico nos referimos a que hay baja disponibilidad de agua en el sustrato donde está el vegetal. Entonces ese estrés hídrico hace de que se cierren los estomas. Los estomas son estas formaciones, estas organelas que están típicamente en la cara abaxial de las hojas, es decir, en el envés de las hojas. Pueden encontrarse entonces de manera abierta, como los ven aquí en la figura de la izquierda, o lo pueden ver de manera cerrada, así como estas boquitas que están acá en la parte derecha. Los estomas lo que hacen es comunican lo que sería todo el parénquima vegetal con el exterior y permiten el intercambio típicamente de gases. Típicamente tienen dos grupos celulares que se llaman células oclusivas estomatales o células guardianes. Esas células pueden estar abiertas, como bien las mostramos acá, o pueden estar cerradas. Bueno, lo que hace el ácido abscísico es promover el cierre, hace que estén de esta manera. El sentido es evitar que el vegetal pierda agua en situaciones de estrés. ¿Cómo logra esto? Bueno, la hipótesis es la siguiente. Este es un esquema que hay que dividirlo en dos. Hacia la parte izquierda del esquema tienen lo que sería el vegetal en condiciones normales. Hacia la parte derecha tienen la hoja del vegetal en condiciones de estrés hídrico. En condiciones normales, el pH de lo que es el parénquima, que es todo ese tejido central de las hojas, está a un pH ligeramente ácido. En tales condiciones, el ácido abscísico va a encontrarse protonado. Al ser de esa manera lipofílico, puede entrar fácilmente dentro de las cavidades celulares sin ningún problema y llega a estas células oclusivas en muy baja concentración que no provoca su apertura. Ahora bien, cuando estamos en condiciones de estrés hídrico, el pH se alcaliniza levemente. Se hace levemente alcalino el pH del parénquima. Eso hace de que el ácido abscísico esté desprotonado, fíjense. Y al estar desprotonado se hace ya mucho más hidrofílico, mucho más polar. Ya no va a ingresar en estas células. Fíjense que en estas situaciones entraba en estas células. Acá no lo va a hacer. Y entonces llega a las células estas oclusivas estomatales en altas concentraciones, lo que permite su cierre, disculpen. El ácido abscísico provoca cierre de los estomas, ya que en estas condiciones de estrés hídrico llega en altas concentraciones a estas células oclusivas, permitiendo su cierre. Durante el estrés también promueve el crecimiento de raíces y disminuye el de ápices con bajos potenciales hídricos. ¿Cuál es el objetivo? Que si hay baja disponibilidad de agua, el vegetal va a tratar de echar más raíces para poder buscar más fuentes de agua. Entonces, en lugar de crecer hacia arriba,
que sería el crecimiento en espigamiento, donde poco probable que encuentre agua, lo más probable es que tire más raíces el vegetal en búsqueda de agua. Si consideramos la situación, tiene todo el sentido que el vegetal busque fuentes de agua hacia abajo, hacia el sustrato. También favorece el desarrollo de semillas, su maduración y desecación. Esto tiene el objetivo de que el vegetal preserve su especie. Ustedes imagínense que si un vegetal se encuentra en una condición de estrés hídrico, es decir, no hay una buena disponibilidad de agua, lo que va a tratar de hacer es primero buscar más fuentes de agua, pero si no le está encontrando, va a tratar de mantener su especie. Y eso lo va a lograr favoreciendo la formación de las semillas, su maduración y desecación. Entonces, de ese modo va a poder perpetuar la especie, ya que él no va a sobrevivir, arbitra todos los recursos o destina todos los recursos a perpetuar la especie, formando las semillas. También el ácido abscísico va a mantener lo que se llama la dormancia de las semillas, es decir, hace que las semillas estén dormidas, que no germinen. Esto es todo lo opuesto a lo que hacían las giberelinas, que nosotros las vimos en un esquema hace un ratito, cuando actuaban en la cebada y ponían fin a la dormancia. Bueno, lo que sería la dormancia, el mantener la dormancia, está dado por el mayor nivel de ácido abscísico. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando las condiciones no son condiciones de estrés o es necesaria la germinación, prevalecen los niveles de giberelina, lo cual favorece la germinación. Ahora, cuando hay condiciones de estrés hídrico, por ejemplo, predomina la síntesis de ácido abscísico. Y el ácido abscísico, por encima de la giberelina, va a favorecer la dormancia de la semilla, es decir, la formación de la semilla, maduración y desecación, y hace que se mantengan de esa manera, que no germinen, ya que no están dadas las condiciones para que se lleve a cabo ese proceso. Dejamos de lado el ácido abscísico y vamos a hablar de los jasmonatos. Los jasmonatos son un conjunto de hormonas que muchas veces algunos libros las han considerado o las han comparado con las prostaglandinas de las células animales. Estas, muchos autores las llaman las prostaglandinas vegetales. Son hormonas que tienen típicamente un ciclo de 5 elementos y cadenas laterales. Entre ellas pueden encontrarse el ácido jasmónico, o pueden decir como grupo carboxilo, con este grupo carboxilo, o bien pueden encontrarse ese grupo en lugar de ser un grupo carboxilo, un grupo éster. Entonces lo podemos tener como ácidos o como ésteres a los jasmonatos. Incluso a veces pueden estar glicosilados estos jasmonatos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, si lo tenemos de esta manera, es decir, como ácido, estas moléculas no tienen volatilidad, pero cuando están como ésteres son moléculas volátiles, es decir, se evaporan fácilmente. Ya vamos a ver cuál es el objetivo de que este tipo de compuestos se transformen en sus correspondientes ésteres. Estos compuestos se sintetizan en tejidos que sufrieron alguna injuria, como dijimos, se las compara con las prostaglandinas animales, se las llama prostaglandinas vegetales. Sus precursores biosintéticos son los fosfolípidos de membrana que contienen ácido linolénico. Fosfolípidos que contengan ácido linolénico. Ese tipo de fosfolípidos, cuando el vegetal sufre algún daño o injuria, las lipasas actúan sobre los lípidos de membrana y liberan el ácido linolénico. Recuerden que el ácido linolénico es 18, 3, delta, 9, 12, 15. O sea, son ácidos de 18 carbonos y 3 dobles enlaces, en 9, en 12 y en 15. Este ácido linolénico va a ser captado por la vía de la lipoxigenasa y se va a ciclar y sufre una serie de transformaciones que involucran oxidaciones, epoxidaciones también, hasta llegar al ácido jasmónico. Entonces lo tenemos como precursor al ácido linolénico, vía de la lipoxigenasa, va a involucrar oxidaciones, epoxidaciones, ciclaciones,
hasta llegar al ácido jasmónico. Como efecto fisiológico destacan el de ser señales de alarma frente a injurias en situaciones de estrés, no solo en la misma planta que los produce, sino también en plantas vecinas debido a la presencia de los metilhasmonatos volátiles. Recién habíamos hablado de que las moléculas estas podían transformarse en los ésteres y de esa manera se vuelven volátiles. Entonces, cuando una planta, supongamos, es atacada por un predador, esa planta sintetiza ácidos jasmónicos y esos pueden transformarse en jasmonatos. Esos jasmonatos son volátiles, se evaporan y van hacia las plantas vecinas, donde van a dar la señal de alarma a las plantas vecinas. Entonces, no solamente preparan al individuo que fue atacado para el ataque del predador, sino que también van a dar aviso a las otras especies vecinas para que se preparen para el ataque de ese predador. Como dice aquí también, aumentan la resistencia de las plantas a la infección por patógenos. Eso lo vamos a estar viendo también en un rato cuando veamos las hormonas peptídicas. Vemos un grupo de hormonas llamadas brasinoesteroides, donde el representante más conocido es este brasinórido, que tiene una estructura esteroidal, de ahí que se denominen brasinoesteroides. Si son esteroides van a tener como precursores al acetil-CoA de la vía del acetato mevalonato. Los brasinoesteroides lo que hacen es incrementan la velocidad de elongación de los tallos, promueven la diferenciación del xilema y la senescencia foliar, es decir, que aceleran muchos procesos. Entonces, por ejemplo, fíjense lo que es estas plantitas de tabaco. Esta es la planta control y esta sería la planta tratada con brasinoesteroides. Fíjense cómo se aumentó el crecimiento, digamos, apical, y además se aceleró la senescencia, que era el proceso de la maduración de la célula. Dejamos de lado los brasinoesteroides y vamos a analizar el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas donde el nitrógeno está con número de oxidación más 2 y el oxígeno con menos 2. Es un gas que se lo descubrió hace relativamente pocos años con efecto de regulador vegetal. Es una hormona ubicua y tiene como precursores a los nitratos y nitritos. Este es distinto de lo que ocurre en células animales. En células animales tiene como precursores a la arginina. Bueno, acá en células vegetales el precursor son los nitratos o los nitritos, que por acción de la nitrato reductasa va a ir reduciéndose de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 3 hasta nitrógeno más 2. Los electrones van a ser aportados por NADPH. El óxido nítrico está involucrado en muchísimos procesos. Por ejemplo, favorece el crecimiento de raíces adventicias por inducción auxínica. Habíamos visto nosotros en las auxinas que favorecían la producción de raíces. Yo les había dicho que por eso se usaban como hormonas de enraizamiento. Bueno, eso lo hacen promoviendo la síntesis de óxido nítrico. Por eso dice inducción auxínica. Las auxinas inducen la producción de óxido nítrico. Favorecen la germinación de semillas, un efecto similar a las giberelinas. De hecho, incluso algunos autores hipotetizaron que las giberelinas podrían actuar a través del óxido nítrico. Al día de hoy se asume o se admite que actúan de manera sinérgica el óxido nítrico y las giberelinas, favoreciendo la germinación. Retrasa la senescencia de hojas y frutos y la maduración de frutos, que es un efecto opuesto al del etileno, y favorece el cierre de los estomas inducidos por el ácido abscísico. Es decir, que muchos de los efectos de algunos de los reguladores que hemos visto anteriormente son atribuibles a el óxido nítrico. Dejamos de lado el óxido nítrico, veremos las hormonas peptídicas, que son un grupo de hormonas que cada día crece más. Están las cisteminas, las fitosulfoquininas, proteínas derivadas del locus esterilidad, el factor de alcalinización rápida, las proteínas derivadas de genes nodulinas. Bueno, de todas estas hormonas peptídicas nosotros no nos vamos a centrar en ellas, nos vamos a centrar en las más importantes, en las más conocidas, que son las cisteminas. La idea de esto es que ustedes tengan una noción de los tópicos más importantes respecto de los reguladores vegetales.
Las histaminas son por lejos las hormonas peptídicas más conocidas y estudiadas. De hecho, incluso ya se han clonado los receptores de este tipo de hormonas hace ya más de 15 años. Estas hormonas peptídicas lo que hacen son producidas por los vegetales que han sufrido una injuria. Por ejemplo, una parte del vegetal que ha sufrido un ataque por predador libera esa hormona que se llama cistemina, que va a viajar por el floema hacia otros tejidos. En esos otros tejidos del vegetal va a actuar sobre receptores en la membrana. Esos receptores activan a la enzima lipasa que degrada los lípidos de membrana liberando ácido linolénico. Ese ácido linolénico da lugar a la biosíntesis de ácido jasmónico y jasmonato, y estas moléculas son las que van a activar genes codificantes de inhibidores de proteasas. Es decir que las cistaminas terminan induciendo la producción de ácido jasmónico y de jasmonatos, y entonces por eso es que inician toda la señal de alarma después de la injuria. Después de la injuria se libera la cistemina, que es la que da la señal de alarma a otras células, se producen el ácido jasmónico y los jasmonatos, y estos preparan al vegetal para que sintetice proteínas que van a ser inhibidores, por ejemplo factores antinutricionales, que el predador ingiera ese vegetal pero que no lo pueda digerir, o bien preparar a especímenes vecinos. Los metilhasmonatos van a volatilizarse y van a actuar sobre otras plantas vecinas, dando el aviso de que hay ataque de un predador. Vemos, ya finalizando casi, un grupo de reguladores vegetales llamados carraquinas. Las carraquinas se las descubrió luego de que se vio que muchos de los bosques que habían sufrido daños por incendio como que germinaban o brotaban muy rápidamente las especies después de dicho daño. Se investigó si había algún tipo de vinculación con el humo y se descubrió que en el humo del material vegetal en llamas había unas moléculas a las que se las denominó carraquinas. Si bien hay hipótesis respecto de otros orígenes biosintéticos, por lejos el más importante es el de la combustión de otros materiales vegetales, qué sé yo, proteínas, celulosa, todos los materiales vegetales que pueden combustionarse en un incendio forestal. Las carraquinas, bueno, aquí están presentadas 4, hay muchas más al día de hoy, se los conoce como butenólidos, son heterociclos, que tiene uno de ellos 6 y otro de ellos 5 elementos, y función lactona, aquí. Como dijimos, se biosintetizan por combustión de celulosa a partir del calentamiento de proteínas, aminoácidos y azúcares. O sea, todo material que pueda ser combustible se combustiona y da lugar a esas moléculas llamadas carraquinas. Las carraquinas tienen como efecto fundamental promover la germinación de numerosas especies. Lo que hacen tienen efectos sobre lo que serían las giberelinas, que eran las que favorecían la germinación, y tiene un efecto antagónico al del ácido abscísico, que era el que provocaba la dormancia de las semillas. Entonces, por ejemplo, ustedes acá fíjense lo que es un experimento con Solanum orbiculatum, donde las semillitas, fíjense que sin carraquinas, muy poquitas germinaron, en cambio en un medio con carraquinas se produjo mayor tasa de germinación. Vemos las estrigolactonas. Las estrigolactonas son un grupo de moléculas que tienen típicamente 4 anillos llamados A, B, C, D, y este tipo de moléculas entre ellas destacan el deoxiestrigol, el orobanchol y el estrigol, y hay algunos análogos sintéticos. Las estrigolactonas tienen, como su nombre lo sugiere, la función lactona en el anillo C. Se biosintetizan en raíces, típicamente se determinó o se detectó que se eliminan en los exudados de raíces y tienen como precursores al beta-caroteno por clivaje y oxidación, similar a lo que le ocurría al ácido abscísico.
El efecto fisiológico de estos reguladores es el de promover la germinación de numerosas especies, aunque su acción es mucho más selectiva que la de las carraquinas que vimos hace un ratito. Inhiben la ramificación de los tallos, o sea, favorecen la dominancia apical, y son señales para interacciones simbióticas con hongos micorrizas arbusculares, o sea, van a favorecer las interacciones entre plantas y micorrizas, que son esos microorganismos que favorecen la asimilación de nitrógeno por parte de algunos vegetales, típicamente las leguminosas. Bueno, les agradezco muchísimo la atención que tuvieron en llegar hasta acá. Cualquier duda, ustedes ya saben, están abiertos los canales de comunicación. Y la idea era que ustedes puedan conocer respecto de los reguladores vegetales, la implicancia de los mismos y conocer los fundamentos o los tópicos más relevantes sobre estos. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un abrazo y bueno, seguimos en fitoquímica.